Bueno, a continuación tenemos una conferencia del magíster Jerzy Vargas. El título de su conferencia es La Perla Sur del Paraguay, la colección zoológica de la Fundación para la Tierra. El magíster Jerzy es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en biodiversidad y ecosistemas tropicales a través del programa Erasmus Mundus, Tropimundo, estudiante en Bélgica, Sri Lanka e Italia. Actualmente trabaja en Paraguay como curador de museo y taxónomo de la Fundación para la Tierra, responsable por la segunda colección zoológica más grande del país. Tiene experiencia especialmente con biodiversidad de aves, insectos como hormigas, escarabajos, rinocerontes y mariposas. Entonces, así sería. Adelante, estimado magíster Jersey. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Comparto pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya ahí estamos viendo. Ok, entonces ya demos inicio. Ahí ya está completo, está full screen. No, si puedes darle. Le doy otra vez. Ya. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jersey Vargas, soy colombiano y estoy trabajando en Paraguay con una fundación no gubernamental que se llama la Fundación para la Tierra. Y en esta presentación lo titulé La Perla del Sur de Paraguay, porque justo donde está situada la fundación y la colección se llama Pilar y es conocido como la Perla del Sur de Paraguay por una historia que tiene eh, relacionado pues a las personas de acá. Y entonces es como una perla, es una gema, es algo muy raro, muy escondido que no muchas personas conocen aquí en Paraguay o en el mundo, que también es una de las razones por las cuales quería hacer esta presentación, para dar a conocer la colección que tenemos, que es muy importante para el país y sí, para hacer más visualización. Y bueno, para empezar, quiero hablar un poco sobre la Fundación para la Tierra, qué es la organización, un poco sobre la historia de la fundación, un poco sobre la colección. Quiero dar un pequeño tour de la colección para que todos lo puedan conocer un poco y cómo la mantenemos, cómo es el cuidado, cómo es la prevención, la conservación que le damos a esta colección. La Fundación para la Tierra es una organización no gubernamental con la misión de conservar el medio ambiente mediante la investigación científica, trabajo con comunidades y educación ambiental. Tiene estos tres pilares. Es una organización que tiene programas de pasantías pagas, o sea, personas pagan para hacer sus pasantías acá, y hay voluntariados para personas nacionales e internacionales. Sobre todo nos llegan estudiantes que hacen sus maestrías, su tesis de maestría, su tesis de pregrado, para hacer investigación acá, tener su primera experiencia haciendo investigación también. Hay personas que solo vienen para adquirir experiencia en monitoreos o hacer investigación en general en cualquier tema que ellos quieren hacer. Sobre la historia, la ONG empezó en el 2010 por una zoóloga escocesa que se llama Karina Atkinson. Ella hizo una pasantía acá en Paraguay y quedó enamorada. Entonces decidió abrir su propia fundación, básicamente. Así es como inició. Y por muchos años estuvo en un lugar muy remoto que se llama la Reserva Natural Laguna Blanca, que queda más hacia el norte de Paraguay, y estuve ahí desde el 2010 hasta el 2017. Ya en el 2017 hubo unos conflictos con los propietarios por unas peleas entre familias. La fundación básicamente quedó en la mitad. Entonces nos mudamos a un lugar, a una ciudad que se llama Pilar. Y en Pilar, gracias al doctor Julio Rafael Contreras, él conocía la fundación, era un amigo muy cercano y él se dio cuenta pues de los conflictos que estaban sucediendo y él ofreció su casa básicamente para que nosotros podamos usar como base, y aquí es donde estamos actualmente desde el 2017. La directora actual es la doctora Rebecca Smith, también escocés y es una primatóloga.
Un poco sobre la colección científica. La colección científica tiene pues varios componentes. Está nuestra parte de lo que colectamos en la Reserva Natural Laguna Blanca y como la ONG, pero también el doctor Julio Contreras, él también tenía su propia colección. Él trabajaba con la Universidad Nacional de Pilar y con un instituto que se llama IBIS, el Instituto de Bioecología y Investigación Subtropical. Entonces, juntos con estos dos institutos, él tenía muchos proyectos, colectaba mariposas, muchos insectos, aves, mamíferos también, reptiles, peces y anfibios, colectaba pues de toda. Era muy reconocido acá como un naturalista muy importante para la ciudad y en la conservación. Y él falleció en el 2017. Entonces, ya cuando vinimos a Pilar, él ya estaba de edad, ya era muy complicado cuidar de la colección, entonces él nos donó su colección básicamente para que nosotros lo cuidemos y así creció mucho nuestra colección. Entonces actualmente nuestra colección tiene nuestra parte, que es lo que nosotros colectamos, la parte con la que trabajó don Julio Contreras en toda su vida básicamente colectando y haciendo investigación por acá. Y también tenemos algunas donaciones de la Universidad Texas Tech de Estados Unidos, que más que todo son unos murciélagos que fueron colectados en Paraguay y ellos quisieron pues devolverlo a Paraguay y confían en nosotros para que los cuidemos. Entonces, ahora les doy un pequeño tour de nuestra colección. En realidad son 3 cuartos, pero son cuartos pues con bastantes especímenes. Como les conté, somos la segunda colección más grande del país. La más grande es la universidad, es la colección que se encuentra en Asunción, en la capital, que es el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay. Y aquí hago una pequeña comparación entre los números de especímenes que ellos tienen y el número que nosotros tenemos para que tengan un poco de referencia. De entomología tenemos más de 25.000 especímenes, de invertebrados también, incluye algunas arañas y escorpiones. Y es básicamente como esta caja que pueden ver aquí, es una mezcla de diferentes insectos, de mariposas, polillas, insectos palos, escarabajos, grillos, avispas, abejas, libélulas, hay un poco de todo, pero en realidad el 80% de la colección son lepidópteras, son mariposas. Y después lo demás es más que todo escarabajos y después sí un poco más de mezcla. Dentro de este cuarto podemos encontrar aproximadamente 700 cajas entomológicas llenas de insectos, como pueden ver. La parte de abajo, como una caja puede estar compacta de muchos insectos. Y se dice que en este cuarto tenemos aproximadamente el 75% de la población de personas de Pilar, de la ciudad donde vivimos. Entonces, en la ciudad de Pilar ha registrado aproximadamente 30.000 habitantes y en este cuarto tenemos casi la misma cantidad de personas que habitan la ciudad. Solo un dato curioso. Tenemos mariposas grandes como caligos, algunas bonitas como las morfos, insectos un poco grandes como estos escarabajos cornudos, o también escarabajos rinocerontes, que es lo que más que todo le muestro a los chicos que vienen a visitar la colección, porque son los animales pues más grandes, los insectos más grandes, más atractivos. En el siguiente cuarto tenemos los mamíferos. De mamíferos tenemos pues los pieles más que todo de roedores y murciélagos, de algunos pues zarigüeyas, y también tenemos mamíferos grandes, como zorros, tamandúas, algunos mapaches, gatos salvajes, nutrias, monos, aulladores, que todos estos son principalmente víctimas de atropellamiento. Se encuentran sobre la ruta, fueron atropellados y alguien nos llama como encontramos este animal. Si de pronto les sirve y nosotros vamos y miramos si la piel está en buenas condiciones, los traemos y se le hace taxidermia para agregarlo a la colección. Entonces, esta es básicamente nuestra colección que se compone de mamíferos pequeños en gabinetes y pues tenemos los mamíferos más grandes. Y algunos monos, ellos se encuentran muertos es porque tocan algunos cables que están expuestos y mueren electrocutados.
Tenemos la colección de huesos. En esta parte pues tenemos algunos cráneos de exhibición, como de tapir, de capibaras, de algunos monos. Y acá en estas gabinetes tenemos otros huesos que son las contrapartes de los pieles. Entonces cada piel que tenemos en la colección debería tener sus esqueletos en la colección de huesos. Y los huesos pues más grandes los tenemos así en cajas. Los más chiquitos están en contenedores más chiquitos. También estamos empezando a hacer una colección de huesos de aves, ya que con la taxidermia de aves generalmente es difícil obtener un cráneo completo porque se le corta el pico o se deja el cráneo con la piel. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de formar o pues de reservar algunos especímenes cuando tenemos muchos de una especie para formar la parte del esqueleto de aves. O si hay algunos animales que tienen la piel pues muy dañada, se pueden utilizar para la colección de huesos también. En la colección de aves es una de las más que es una de las que fue más trabajados por don Julio Contreras. Tiene aproximadamente el 30% de las especies de Paraguay, que es bastante representativo en realidad. Paraguay no es tan mega diverso como Ecuador, por ejemplo, o Colombia, pero igual es un buen número en una colección pues, chiquita de una organización, ya que no hacemos parte de una universidad en realidad. Y tenemos las aves así en cajas, son dentro de unas cajas de jeans, básicamente reciclados. Dentro de las cajas pueden encontrar las aves así, ya las pieles, como algunos loros, maniquí, trogones, carpinteros, reinitas y de todas las familias en realidad. Y el último cuarto que tenemos es la colección húmeda, que está compuesto por hérpetos, los anfibios y reptiles, y de peces. Entonces tenemos jarras llenas de alcohol con los especímenes adentro. Tenemos ranas como esta rana arbórea, peces, varios reptiles, serpientes. Muchas de las serpientes también son víctimas de atropellamientos, se encuentran sobre la ruta, sobre las carreteras, o a veces se encuentran en campo que fueron pues matadas por algún campesino o una persona que los enfrentó. Los animales que son muy grandes, que no caben en estas jarras, se encuentran en estos barriles azules que están en el lado derecho. Tenemos dos sistemas de aire acondicionado dentro de la colección y así mantenemos una temperatura estable, ya que una temperatura que va cambiando, que va subiendo, bajando, fluctuando, disminuye la longevidad de los especímenes, ya que se van a expandir y contraer con la temperatura. Muy importante tener estos sistemas. Y también controlan la humedad. Y la humedad es, yo diría, el principal riesgo de las colecciones para que crezca hongo. Cuando hay humedad, crece el hongo y va consumiendo pues de los especímenes. Entonces el aire es muy importante para controlar eso también. ¿Cómo mantenemos la colección? En la colección tenemos un curador de museo, en este caso soy yo, y yo me encargo de mantener, revisar, agregar y preservar pues todos los especímenes, de hacer el mayor esfuerzo para que se puedan preservar por muchos años, de que se puedan conservar. En mis tareas de mantener, yo trabajo con la colección entomológica, revisando las cajas, miro dentro de las cajas, reviso si tienen alguna evidencia de hongos, algunos insectos nocivos como hormigas o algunos escarabajos que pueden entrar dentro de las cajas y se comen a los especímenes. De que tengan naftalina. La naftalina es muy importante para repeler estos insectos, repeler estos insectos y que tengan arroz. Usamos el arroz como un absorbente de humedad, que esto también ayuda a prevenir el crecimiento de hongos. Entonces, dentro de las cajas tenemos los insectos, como les mostré anteriormente, y en las cajas tenemos la naftalina, que es así en forma de una bolita, y la bolita la ponemos en unas como canastas de papel que se hacen y se puede pegar a la pared de la caja o se puede
perforar con un alfiler y se pone en el icopor, también como los insectos, y así se mantiene. Y el arroz se pone debajo del icopor, se levanta el icopor y ya se pone el arroz debajo. Cuando se encuentra un insecto, un espécimen con hongo así contaminado, o a veces unas cajas así que también tienen mucho, pues, contaminación de hongo por debajo, escondido. Lo que se hace, primero que todo, se lleva al congelador. Se pone la caja dentro de 2 bolsas de basuras, así gruesas, y se pone en un congelador por 48 horas. Y esto, pues, va a matar el hongo. Y después de que ya pasa este tratamiento, se limpia con alcohol al 70% y con unos pinceles. Se limpia cuidadosamente, pues, el espécimen y también, pues, la caja. Y así, pues, rápidamente demuestro en vida de lo que hago con una caja. En una caja reviso los especímenes, cada individuo, le pongo la bola de naftalina y después pues limpio el icopor. Y esto fue antes, como hace un año que empecé mi trabajo, llevo un año trabajando aquí. Y ahora estoy revisando por debajo porque encontré una caja que tenía este hongo debajo del icopor. Entonces limpio debajo de la caja también la parte de madera y también el icopor. En el mantenimiento de la colección de mamíferos, aves y huesos, el enemigo principal también es el hongo. Entonces se revisan las pieles por evidencia de hongo y se hace el mismo tratamiento. Se pone en bolsas de basura, en el congelador por 48 horas y después se limpia con alcohol. Y eso se hace pues para todos los especímenes que se encuentran dentro de la colección. Algo interesante de las aves, como ellos están dentro de cajas, es un poco más fácil tratar con hongo y prevenir que el hongo se esparza a los demás. Como por ejemplo, si un murciélago dentro de esta gavineta contiene hongo, es muy fácil que pueda contaminar a los que están alrededor. Pero si tenemos este sistema de cajas que es más separado, se puede controlar más este riesgo. Es algo interesante para pensar. Y con los huesos también les crece hongo y es muy importante que los huesos, pues que todo esté muy seco antes de ingresar a la colección. Pero también con los huesos se les pone algodón dentro de los contenedores. Todas estas cajas pues tienen algodón y los huesos adentro para prevenir que no se rompan los huesos cuando se estén moviendo las cajas y también para absorber cualquier humedad que tengan. En la colección de invertebrados, reptiles, anfibios y peces, lo que se hace es revisar los niveles de alcohol y de poner una capa de plástico para reducir la evaporación. Entonces tenemos las jarras que tienen alcohol adentro y miramos que hay un nivel de alcohol superior al espécimen que está adentro, al menos como 1 centímetro, porque ya cuando se evapora el alcohol y el espécimen queda expuesto, ahí ya puede crecer el hongo y se va comiendo al espécimen. Entonces se revisa siempre esos niveles de alcohol y también se corta pedazos o cuadros de plástico para poner entre la tapa y la jarra y así se reduce el nivel de evaporación y así se puede mantener por más tiempo sin tener que utilizar alcohol o de estar revisando constantemente con menos frecuencia. De revisar, reviso los datos de todos los animales que entran a la colección, reviso que tengan pues datos de la fecha, cuándo se colectó, el lugar, las coordenadas, pues es lo mejor, y el colector o colectora. Y toda esta información entra a la base de datos. Nosotros no tenemos nada como el Darwin Core o ninguna plataforma así especial, solo tenemos Excel, usamos un Excel todavía, donde se pone todos estos datos y se le da un número de museo o un código al espécimen que va a entrar a la colección. Y esta base de datos pues lo tenemos en Dropbox, está pues un poco más seguro en ese sentido que está subido en línea, pero también tenemos versiones guardadas en diferentes hard drives, en discos duros. Entonces, tenemos 3 discos duros que tienen diferentes versiones de la base de datos y así controlamos de que no se pierda esa información tan valiosa. Y también tenemos algunos registros en físicos todavía de los especímenes más viejos, porque antes era como el catálogo en físico que se escribía a mano, los datos de cada espécimen.
pero ya casi no lo estamos usando, sino que estamos llevando es el método digital. Y también pues cada animal, cada espécimen tiene su etiqueta con su información, con el código, la especie, que ahora estoy escribiendo la especie con lápiz porque pueden haber cambios taxonómicos y es más fácil de borrarlo pues, con un lápiz que cuando se escribe con micropunta o con una tinta permanente. Para los especímenes que están en alcohol se usa un papel transparente plástico que es a prueba de agua y una tinta permanente de micropunta para escribir toda esta información y ese papel va dentro de la jarra con alcohol o del frasco y también pues se pone la información en la parte de afuera para saber qué espécimen es. En la parte de agregar se trata con los insectos, se hace el montaje haciendo el despliegue de las alas o dependiendo de qué grupo de insecto es, se pone de diferentes formas para mostrar las características importantes para identificar cada espécimen. Con los escarabajos o otros animales que tienen garras, a veces estas garras se aferran al licopor, entonces se pone un plástico bajo del espécimen antes de montarlo para prevenir de que se pierda una pata o que se dañe el espécimen justo al inicio, antes de meterlo en la colección. Es también como una prevención. Y cuando se montan los insectos también se tiene que tomar en cuenta el espacio dentro de la caja. De algunos especímenes que fueron montados así con las patas muy extendidas y esto hace un riesgo muy grande de que se pueda perder una pata porque se enreda con otro espécimen. Siempre se debe tratar de tenerlo así alineado, más cerca del cuerpo, pero también siempre mostrando las características importantes. Y sí. Después tenemos la taxidermia que se hace con las aves, con los mamíferos, que es la taxidermia tradicional. Se toma algunas medidas del animal que llega para agregarlo a la colección. Se pone la base de datos y se rellena con algodón. Se inyecta con formol en las partes carnosas que de pronto quedan en los animales más grandes. Entonces, como por ejemplo en este zorro, en mapache. En este mapache queda algunas partes de carne dentro de las patas y en las patas se inyecta con formol para prevenir que se pudra o, sí, básicamente que se pudra la carne. Entonces tratamos con animales grandes también como estos, los mapaches. Como les mencioné, los animales que que la piel no está en las mejores condiciones se usan para las colecciones de huesos como este búho. Las anacondas y los animales pues más grandes y los reptiles en general tienen otro tratamiento que se inyectan con formol, no se le hace la taxidermia de rellenarlo con algodón, sino que se inyectan con formol y se dejan en alcohol después de enroscarlos y el formol hace que se entiesen también. Tenemos una colonia de hermestios que también puede ser un riesgo para las colecciones de pieles. Esta colonia la tenemos en el patio, en la parte de atrás de la casa, dentro de una caja así de plástico de organizar. Dentro pues está un colchón viejo que ahí es donde ellos anidan y se les da la comida en un plato. Y así es como obtenemos la colección de huesos y así hacemos la limpieza de los huesos. Y todo esto se hace para preservar, como les conté, de revisar los datos, de revisar que nada se esté perdiendo o dañando. Todo este cuidado es con ese objetivo de dar longevidad a los especímenes de la colección. Y ya con eso terminaría. Estos son mis contactos y las redes sociales. Aquí está mi número de Paraguay, la página de nuestra organización, paralatierra.org. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Y también está nuestro correo, cualquier cosa nos puede escribir. Estamos muy abiertos a colaborar o hacer cualquier proyecto junto con otras colecciones o también a cualquier persona que quiera hacer su tesis o investigación. Estamos muy abiertos. Muchísimas gracias por este espacio, por dejarme presentar y
Espero que de pronto aprendieron algo que es un poco más raro encontrar organizaciones que tengan colecciones. Por ejemplo, también quería presentar por eso, es otro caso de las colecciones biológicas, que es diferente a las universidades o a los institutos. Así, y ya. Bueno, muchas gracias, Cualquier estimado pregunta. magíster. Listo, si han habido algunas preguntas. La primera es de Yesenia Campaña. Bueno, ella pregunta, ¿ya no se usa naftalina por ser nocivo para la salud? ¿Cuáles serían las alternativas para evitar que las plagas ataquen las colecciones? Yo no he escuchado eso de la naftalina, en realidad no sabía. Eh, Creo que hay otras alternativas, pero no estoy seguro cuáles son. También otra cosa que se hace para tratamiento, pero también es un poco conocido, es un tratamiento con pesticida que se hace una vez al año a toda la colección, que se hace con unas cosas que llaman como bombas de insectos, que se trata toda la colección y así se previene cualquier insecto que esté dentro de la colección y se puede mantener. Y así yo creo que estaría bien. Ya. Dale, bueno, también nos han comentado en un ciclo de conferencias pasado, ¿no? El tema del uso de piretroides, hipermetrina, el tema de congelación, ¿no? Es como una forma también de control de plagas que también facilita, ¿no? Y evita como el uso de naftalina también. Hay incluso cámaras de nitrógeno, un nitrógeno atmosférico que se está usando también para conservación, ¿no? Entonces se ingresan ejemplares en estas cámaras y digamos que se eliminan insectos, ¿no? Que estén atacando a Mm, los ejemplares. Bueno, había otras preguntas. Es, bueno, ¿qué pasa si se supera la concentración de alcohol el 70% por encima de los bichos? Incluso si son más viposas, ¿no se van las estructuras? ¿Se rompen al momento de hacer esto? no entendí. O sea, si se usa una concentración mayor al 70. Sí, yo entiendo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si se usa concentraciones mayores al 70% en conservación? Entiendo que en mariposas mayormente se hacen desmontajes, ¿no? Usualmente porque se pierden las escamas cuando las pones en alcohol. Sí, sí, pues hay Entonces, diferentes métodos, sí, de conservación dependiendo de los insectos. En ese caso, pues la mariposa se hace en seco por las escamas. El 90, hay algunas, ¿cómo es? Los niveles de alcohol, el 70 es como el más seguro de preservar sin de que sea muy fuerte para dañar el espécimen, pero hay algunas preservaciones que sí se hacen con 90, creo que para genética, para preservación de genética de tejidos y cosas así, sí se usa 90%. hay otra pregunta. Esto dice, suponiendo que de Cristian Usicondo, suponiendo que por mal manejo de la colección se haya producido contaminación severa por hongos en especímenes tipo, ¿habrá algún protocolo que permita salvaguardar esa muestra o se descartaría de forma inmediata, obviamente teniendo en consideración que son modelos descriptivos de alta importancia? Pues por mi parte no he tenido que votar ninguno. Por suerte, pues no, el hongo no ha sido muy fuerte en los especímenes que he encontrado. Generalmente solo los trato con un pincel, con mucho cuidado y alcohol, y así se puede recuperar el espécimen. No, puede llegar a un caso que sí está muy destruido, básicamente por el hongo y no se puede recuperar, pero si se puede evidenciar lo más rápido posible de que hay presencia de un hongo, se puede actuar rápido para tratarlo, básicamente. Bien. De Marta Espinosa, ¿el formol a largo tiempo dañaría los tejidos? Sí, sí, el formol es un químico bastante fuerte, por eso no se preserva cosas dentro del formol, pero sí para fijar el músculo y para, eh, más que todo, como fijarlo y que no se pudra. Después de que se inyecta, por ejemplo, las serpientes o anfibios o peces con formol, se dejan en una piscina de alcohol por una semana, 2 semanas, y lo que hace es como una acción de difusión en que el formol va saliendo del cuerpo y va entrando el alcohol, y así pues no queda altamente cargado de formol el espécimen, porque sí, el formol es muy dañino y especialmente para cosas genéticas, daña mucho el ADN.
Y bueno, la última pregunta de Janet Isaí Barrera dice, ¿existen normas o lineamientos para este tipo de medidas de mantenimiento, revisión y preservación de estas colecciones? Eh, en, como en el caso de fundaciones o como así barreras. O sea, normas, o sea, si hay algún tipo de norma o legislación sobre cómo manejar, o sea, cómo dar mantenimiento, revisión y preservación de este tipo de colecciones. O sea, si hay una Ah, normativa, digamos, a seguir. sí, no te puedo decir con mucha confianza cómo es en Paraguay, pero sí hay normas para tener una colección. Por ejemplo, hay una cosa que se llama habilitación del museo, que es una declaración que se hace acá en Paraguay con el Ministerio de Ambiente, que tienes que declarar que estás apto para tener una colección, que tienes las condiciones adecuadas, alguien que lo cuide, que conoces, pues, del cuidado de las colecciones y todo eso. Eso sí es algo, un documento que se debe tener. Y también pues están los permisos de colecta, que controla qué se puede colectar para las colecciones. Entonces sí hay varios documentos, pero así como estrictamente que te diga que tienes que revisar así o tratar los especímenes de esta forma con alcohol o así cosas más específicas, no creo. Eso ya depende de la experticia de las personas. Listo. Bueno, la última pregunta es, ¿se sugiere de pronto el uso del camfor y fumigaciones anuales contra insectos y hongos? No conozco muy bien el camfor, pero sí se hace una fumigación, como te conté anualmente. Se hace una fumigación de la colección para controlar estos posibles brotes de insectos o de hongos también. Muy bien. Sí. Bueno, el día de mañana, muchas gracias, estimado magister. Ha sido como un gusto escucharte y ver cómo esto, ¿no? Desde Paraguay, que hayan participado también es algo bien interesante y saber que es como la segunda colección más grande en Paraguay, ¿cierto? Bueno, tenía algunos temas, por ejemplo, en temas de temperatura y humedad, ¿tienen aire acondicionado en la colección? Sí, sí, tenemos dos sistemas de aire en la colección que controlan pues, todo lo que es la temperatura y la humedad. Ayudan bastante a mantener unas condiciones estables. Ya. Y digamos el tema de estaciones, ¿cómo has percibido este tema, ¿no? El cambio de estaciones, digamos, dificultad el tema de manejo de temperatura, humedad, o más bien, ¿cómo lo están manejando? Em, Sí afectan, pero no es muy fuerte. O sea, los inviernos y los veranos sí pueden ser un poco más fuertes. Por ejemplo, ahorita estamos llegando a más de 70 grados, de 40 grados Celsius de calor, pero el aire siempre funciona y creo que sí ayuda bastante a mantener la temperatura estable. En las épocas en que hay bastantes lluvias, hay algunas goteras que entran, pero lo estamos tratando de arreglar lo más rápido posible para que no afecten. Pero básicamente es sobre la colección húmeda, entonces no es como que esté afectando drásticamente algo. Pero Ya, sí, las bueno, estaciones sí. También con las mm, estaciones van diferentes insectos que algunos pues son más abundantes que otros, pero es el mismo tratamiento durante todo el año. ya. Bueno, muchas gracias, estimado magíster.